Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Les agradecemos nos sintonicen. Reciban un abrazo fraternal de todo el equipo de su programa Suena Familiar. Mire lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si usted se pregunta, ¿quién es el justo? Pues el justo es toda aquella persona que confiesa a Jesucristo como su Señor, Salvador y Dios. Por esta razón es llamado justo, no por méritos propios, de ninguna manera. Eso sería imposible, sino que a través de su sacrificio en la cruz y por la fe en Él, Él mismo nos justifica de nuestros pecados. Así que la oración del justo es poderosa, por medio de Jesucristo. Y si tú has sido justificado, entonces perteneces a la familia de Dios. Esto quiere decir que tú no estás solo, que tú no estás sola. En Cristo tienes una familia que quiere orar por ti. Haznos llegar tu petición por WhatsApp, ya si deseas escribirnos o grabar un audio o llamar a la hora que tú lo necesites. El número es 811-590-9879. Envíanos tus peticiones. Te invitamos también a que escuches todos los programas por Facebook, por Instagram o por YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like y compártelos. En esta emisión estamos con ustedes Rebeca López y Leti Cantú. Y estamos con la serie Creciendo en la Fe. Y el tema, elimina de tu vida la contienda, la disensión y las herejías. Hemos estado analizando las manifestaciones de la carne y podemos pensar que estamos un poco exentos de experimentarlas, pero son tantas esas manifestaciones que muchas veces pensamos que ciertas actitudes y comportamientos no están dentro de esas manifestaciones y sin darnos cuenta caemos dentro de esas actitudes. Tristemente, así lo es. Por eso lo decía Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, de los versículos 7 al 25. Léalos y medite en esto. Pablo decía, miserable de mí, porque hago lo que no quiero. Y es que mientras estemos en este cuerpo mortal, tenemos una lucha constante con la carne pecaminosa que es contra el Espíritu Santo que mora en nosotros. Veamos qué es la contienda, eso que debemos de dejar, alejarnos de ella, no permitirla en nuestra vida. Pues la contienda es una pelea, riña, una discusión, un debate, que también es sinónimo de batalla y de guerra. ¿Cómo está el entorno donde usted vive y se desenvuelve? Refiriéndonos a su familia, su casa, su lugar de trabajo. Ahora, si extendemos más el círculo, podemos incluir la ciudad, el estado y el país donde usted vive. Ahí le dejamos y ya no extendemos más el círculo porque pues no terminaríamos. Nos damos cuenta que lo que día a día son las peleas, las riñas y discusiones, que hay un alto grado de violencia, que esto lleva en ocasiones, por desgracia, hasta el homicidio, y muchas veces sin importar que se pertenece a la misma familia. Esto es también entre vecinos, compañeros de trabajo, de escuela y de cualquier comunidad. Mire lo que dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. O sea, es mejor tener escasez de alimento y necesidades, pero vivir en paz, que una alacena llena en medio de un campo de batalla. Qué terrible y trágico es esto, ¿verdad?
es desgastante. Vamos a detenernos a pensar que es un precio demasiado alto el que se llega a pagar por las contiendas, ya que se destruyen matrimonios, familias, negocios y poblados. Vemos en las noticias todo esto y nos damos cuenta que lugares que antes tenían vida y porvenir son ahora pueblos fantasmas abandonados, y no solamente por la falta de empleo, sino por las batallas que se libran en esos lugares. Los resultados son devastadores, dejando desesperanza. Pero no detenerse a pensar en una solución en la que todos salgan beneficiados, esto es lo que lleva a esas contiendas. Y por dar rienda suelta a las emociones y a los sentimientos, lo destructivo que pueden llegar a ser, si no sometemos todo nuestro ser al poder y autoridad del Espíritu Santo. Pero no todo está perdido, porque tenemos esperanza. Bendito sea nuestro Señor y Dios, que no nos deja solos. Su Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y nos hace entender lo que no le agrada, a través de su poder y su obrar en nosotros. Mire lo que dice Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda. Escúchelo. Honra es del hombre dejar la contienda. No se puede ser una persona honorable si no se practica el ser pacificador y reconciliador. Al ser dóciles, sensibles y obedientes a la voz de Dios, podremos crecer en la fe y poco a poco irnos siendo transformados. Si está batallando con su carácter, puede ir a los pies de Cristo. Él quiere transformar tu vida. Permítale que Él implante su mente en usted y cambie su corazón. Por lo tanto, cambiarán también nuestras actitudes. Vaya en oración delante de Él, no solo para pedir que le prospere, que le sane, que le proteja, y así la lista de peticiones. Él quiere primero que todo cambiar nuestro corazón. Cuando esto suceda, seremos menos o quizá nada egoístas. Amaremos al prójimo, por lo tanto, buscaremos su bienestar. Y te aseguro que serás más feliz y tendrás paz y gozo constante, a pesar de la situación que estás atravesando. Decídete hoy, comprométete con Dios. Él te ayudará a erradicar la contienda de tu vida. Ahora, escuchemos con mucha atención a Rebeca. Nos hablará de la iglesia de los Gálatas. Buenos días, Rebeca. Leti, buenos días. Es un gusto saludarte. Y a ustedes que amablemente nos escuchan, orando a Dios para que este programa sea de bendición e inspiración a sus vidas. Miren lo que dice el Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Estamos con la serie Creciendo en la Fe y el tema Elimina de tu vida la contienda, la disensión y las herejías. Les quiero contar que en la iglesia de Galacia la discordia era un mal muy arraigado. Por eso Dios les habla fuertemente de este tema por medio de Pablo. En la iglesia de Gálatas había un grupo de judíos que habían aceptado a Cristo, pero que estaban forzando a los gentiles a circuncidarse y a guardar la ley, haciéndoles creer que el sacrificio de Jesús no era suficiente, o sea que era incompleto. Hoy vamos a eliminar las disensiones de nuestra vida. Mire lo que nos enseña Gálatas 5, 19 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, de lo que estamos tratando el tema hoy, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Miren lo que encontré en cuanto a la definición de disensión. Falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una disensión o una opinión. Contrariedades, riñas, desacuerdos. Disensión también es desavenencia, contienda, disputa, discordia. Miren, les cuento, una persona oyendo de dos cristianos que contendían entre sí, les manifestó que no deberían llevar el nombre de cristianos. Qué pena, ¿verdad? Vosotros deshonráis a vuestro Maestro Cristo, cuyos discípulos decís que sois. Miren lo que nos enseña 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 11:19 nos enseña claramente. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Qué responsabilidad tenemos de parte de Dios. Mire, encontré esto, los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, es las siglas ENSU, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en este caso INEGI, a septiembre del 2020, muestran que los pleitos entre vecinos aumentaron en el contexto de la pandemia. Resulta que en marzo de 2020, el 67.2% de la población mayor de 18 años reconoció haber tenido conflictos con sus vecinos. Pero para septiembre de ese mismo año, el porcentaje subió hasta 75.7%. Qué triste estadística, familia. Dios conoce a la perfección como nadie las intenciones de nuestro corazón. Familia, mostremos a Cristo en todo lo que hagamos, siendo controlados por su Espíritu Santo, el que nos fue dado cuando creímos, y no por nuestra carne. Es necesario crecer en la fe por medio de un testimonio claro de lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. Veamos lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No olvidemos que el precio que el Señor Jesucristo pagó por nosotros fue muy alto y lo hizo por amor, para que nosotros fuésemos perdonados, justificados ante el Padre. Y lo que es mejor, su presencia en nosotros para siempre. ¿No es esto hermoso, familia? Entonces, recuérdelo siempre. Familia, es importante que usted recuerde que no está solo o sola. Es por esa razón que ponemos a sus órdenes constantemente nuestros medios de comunicación para apoyarles, orando al que hace posible lo imposible. Escríbanos un WhatsApp. Es el 811-590-9879. Permítame repetírselo. 811-590-9879. Síganos en YouTube, Facebook e Instagram. Estamos como Suena Familiar. Inscríbase, anímese, active la campanita para que usted tenga acceso a nuestros mensajes y de veras muchas gracias a los que ya lo han hecho. Continuamos con la serie Creciendo en la Fe y el tema de hoy, elimina de tu vida la contienda, la disensión y las herejías. Aparte de los problemas que Rebeca nos menciona,
Otro que era muy particular y frecuente en ellos, ahí en esa iglesia de Galicia, eran las herejías. Los gálatas adoptaron creencias diferentes al evangelio, aun habiendo recibido y escuchado el evangelio puro, la doctrina sana. Esto es, la herejía son las creencias, las enseñanzas o la defensa de opiniones, propuestas o ideas contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Era lo que creían, lo que enseñaban, lo que defendían, lo que proponían, pero era diferente a lo que el Señor les había mostrado. En la carta que Pablo escribe a los Gálatas les exhorta en el capítulo 1 de los versículos 6 al 10. Pero veamos en los versículos 6 y 7. Dice Pablo así: Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Y es que la iglesia de Gálatas pues se habían desviado y rápidamente de las enseñanzas que habían recibido. Y una de tantas cosas que adoptaron fue el adorar a los ángeles. En el versículo 8, en el libro de Gálatas, dice Pablo: Mas aún si nosotros, refiriéndose a los apóstoles o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema en el Antiguo Testamento es una condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por una maldición atribuida a Dios. Es todo aquello abominable a Dios. Es por eso que es muy importante identificarlo y eliminarlo de nuestras vidas. Recordemos que donde habitaban los Gálatas había todo un sistema que giraba alrededor de los ángeles. Buscaban su ángel personal que les hablara, los guiara y los protegiera. Y todas esas prácticas los llevaban a alejarse de Jesucristo, haciéndolo a un lado. Y así dejaban la sana doctrina, poniéndola en segundo lugar. Actualmente, esto se continúa practicando. Existen sectas que su fe es basada en lo que un ángel dijo a cierta persona. Se les llama sectas porque una secta es todo aquello que se aleja o es diferente a lo que dice la palabra de Dios. Esa es la razón por la que Pablo escribió todo eso. Se estaban desviando peligrosamente del evangelio que les habían predicado. Entonces, ¿está entendiendo que sí se necesita para crecer en la fe? Y yo le pregunto, ¿usted quiere crecer en la fe? Sabemos que no es tan fácil, que tenemos que esforzarnos y hacer cambios, pero con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros se puede lograr erradicar todo lo que estorba para crecer en la fe y tener una fe tan grande que logra hasta lo que vemos imposible. Lo primero es eliminar las manifestaciones de la carne. Esto se logra sujetando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, al poder y autoridad del Espíritu Santo. Órelo cada mañana y cuando se dé cuenta que está a punto de perder el control. La otra cosa que debe de aplicar es eliminar las herejías. Esto es dejar toda enseñanza, práctica y defender algo que está fuera de lo que el Señor a través de su palabra nos dice. Apéguese a la verdad pura y verdadera. No aceptes imitaciones o algo diferente, aunque se escuche muy bonito o inofensivo. Si tú conoces la palabra de Dios, no será tan fácil que te dejes engañar. Esto se logra solamente con una comunión con nuestro Señor Jesús, con el estudio de su palabra que es la Biblia y la oración. Puedes estar seguro que el Señor te respaldará cuando te decidas a dejar todo eso atrás, conocerlo más de cerca, seguirlo y obedecerlo.
Escuchemos a Rebeca, que nos dirá cómo podemos eliminar la herejía de nuestra vida. Gracias. Continuamos con la serie Creciendo en la Fe y el tema Elimina de tu vida la contienda, la disensión y las herejías. Gracias, Leti, por lo que nos estás compartiendo con respecto a la doctrina de los ángeles, ya que cada día crece más esa práctica. Y en los blogs anteriores hemos estado comentando con ustedes con respecto a las contiendas, una práctica por demás destructiva, no solo en la sociedad, sino en los hogares. ¿Y qué les digo con respecto a la disensión? Se relacionan entre sí. Y ahora platicaremos con ustedes con respecto a las herejías. Y una de las formas de eliminar la herejía de nuestra vida se da cuando tenemos la facilidad de identificar a falsos profetas y falsos maestros. Y esto a su vez lo logramos cuando estamos caminando en el Espíritu. Es por eso lo importante de eliminar las manifestaciones de la carne que nos hacen caer en el error. Miren lo que nos enseña 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina hace alusión a las falsas doctrinas que enseñan el tema de la abundancia como el centro de sus predicaciones, tergiversando la palabra del Señor y colocando en segundo lugar el evangelio del reino, que es la esencia principal del fundamento cristiano. Otra doctrina es el humanismo. Ese movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgió en el siglo XIV, que se basó en la integración de ciertos valores considerados universales para el ser humano. Esta corriente del pensamiento surgió en oposición al pensamiento teológico en que Dios era el garante y el centro de la vida. Otra de las doctrinas engañosas es la reencarnación. Hoy en día advertimos que la idea de la reencarnación no solo es profesión de las religiones hinduistas y del budismo o de las religiones africanas y latinoamericanas, o de la teosofía y la antroposofía, sino también del espiritismo, del ocultismo y de la nueva era. En la actualidad, las encuestas efectuadas en varias naciones revelan altos porcentajes de simpatizantes del pensamiento reencarnacionista. Queda claro que todo este tipo de doctrinas engañosas surgen de una manera sutil y aprovechando esto el enemigo o los falsos maestros de la necesidad de las personas, ya sea económica o el deseo de sentirse plenos o que perdieron un ser querido y que trascendió. ¿También han escuchado ustedes esto, familia? Con el fin de apartarnos de la verdad. La hechicería ha crecido mucho. Solo en México es un negocio lucrativo. Así lo mencionan las estadísticas. Pero cuando queremos crecer en la fe, buscando a Dios por medio de su palabra, su luz admirable resplandece en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El conocer su palabra. Mire lo que dice el Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
Su palabra nos guía, nos enseña, nos instruye. Por eso es importante leerla, memorizarla, meditar en ella y lo más importante, practicarla para ser guardados del error. Eliminando de nuestra vida todo lo que no sea agradable a Dios. Por ejemplo, las contiendas, las disensiones y las herejías. Porque cuando estamos comprometidos con el Señor, deseamos hacer su voluntad y no la nuestra. Porque ¿recuerda usted lo que dice Gálatas 2:20? ¿Le gustaría a usted repetirlo junto conmigo este versículo poniendo su nombre como lo voy a hacer a continuación? Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Rebeca, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al decir que Cristo murió en mi lugar, es decir, por mis pecados, y que ahora vive en mí, para ya no obedecer a la carne, puesto que estoy muerto a la carne, para vivir para Él. Para vivir por el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo, familia. Gracias. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved